Buenas tardes, apreciados hermanos, Dios los bendiga. Qué alegría volvernos a encontrar por este medio y para iniciar con nuestro tema de la idolatría. Y para iniciar, lo mejor que podemos hacer es orarle al Señor, darle gracias por este momento, por este tiempo, para que el Señor nos ilumine, para que su Santo Espíritu esté sobre cada uno de nosotros y nos pueda llenar de bendiciones. Padre, te alabo, te glorifico y te exalto, Señor maravilloso. Grande y majestuoso eres tú, Dios Todopoderoso. A ti te damos, Señor, todo el honor y toda la gloria. Señor Todopoderoso, te honramos, te glorificamos y te doy gracias, Señor, por cada una de las personas que van a participar de este estudio sobre dioses falsos, sobre este estudio de la idolatría. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres majestuoso. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté con nosotros, nos bendigas, nos guíe, Señor, a través de este estudio y que sea de gran bendición y de edificación para cada uno de los pastores que van a estar participando de esta enseñanza que tiene que ver con los dioses falsos. Te damos gracias, Señor, te glorificamos y te exaltamos, porque tú eres grande, porque tú eres majestuoso y porque tú eres todopoderoso. Y bendigo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a cada hermano, a cada persona que se está uniendo con nosotros y que va a participar de este estudio sobre dioses falsos. Te alabamos, Señor. Grande eres tú, decimos, Señor, porque tú eres majestuoso y poderoso, Señor. A ti sea todo el honor y toda la gloria por siempre, Señor. Aleluya. Amén y amén. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Quiero invitarlos a que podamos abrir la Biblia antes de iniciar este recorrido sobre la idolatría. Y vamos a ir al libro de Ezequiel. Vamos a ir al libro de Ezequiel y vamos a estar viendo el pasaje que está en el capítulo 14. Ezequiel capítulo 14. Y voy a leer en la Reina Valera contemporánea del versículo 1 en adelante. Ayer habíamos quedado nosotros que íbamos a empezar el tema con la fábrica de ídolos y que la fábrica de ídolos decimos que es nuestro corazón, pero la misma Biblia nos dice, no es algo que nosotros nos estemos inventando, no, es algo que la misma palabra de Dios nos dice. Ezequiel capítulo 14, versículo 1 dice, algunos de los ancianos de Israel vinieron a verme y se sentaron delante de mí. Entonces la palabra del Señor vino a mí y me dijo, hijo de hombre, en lo íntimo de su corazón, estos hombres adoran a los ídolos. En la cara se les ve el tropiezo de su maldad. ¿Y todavía he de permitir que vengan a consultarme? Habla con ellos, pero diles de mi parte que yo, el Señor su Dios, he dicho a los israelitas que en lo íntimo de su corazón adoren a los ídolos y lleven marcado en el rostro el tropiezo de su maldad y vengan a consultar al profeta, yo el Señor les responderé conforme a la multitud de sus ídolos. Versículo 5. Y recuperaré el corazón del pueblo de Israel, pues por causa de sus ídolos se han apartado de mí. Versículo 6. Por lo tanto, dile de mi parte al pueblo de Israel, apártense de sus ídolos y vuélvanse al Señor su Dios. Vuélvanles la espalda a todas sus acciones repugnantes. Porque si algún israelita o algún extranjero que habita en Israel viene en busca del profeta para consultarlo
y preguntarle por mí, yo mismo le responderé. Si es que se ha apartado de mí y en lo íntimo de su corazón adora a los ídolos y lleva marcado en el rostro el tropiezo de su maldad. Yo me opondré a ese hombre y lo pondré por ejemplo y escarmiento y lo expulsaré de mi pueblo. Así sabrán que yo soy el Señor. Mire que en el mismo pasaje, la misma Biblia, nos dice que el pueblo de Israel, ¿dónde tiene sus ídolos? En su corazón. Y hay algo que es bien interesante en este pasaje que acabamos de leer. Dice que esto en lo íntimo, en el versículo 3 dice, en lo íntimo de su corazón, estos hombres adoran a los ídolos. Y también el Señor en el versículo 5 nos dice, y recuperaré el corazón del pueblo de Israel, pues por causa de sus ídolos se han apartado de mí. Versículo 6. Por lo tanto, dile de mi parte al pueblo de Israel, apártense de sus ídolos y vuélvanse al Señor, su Dios. Vuélvanles la espalda a todas sus acciones repugnantes. Mire que para el Señor la idolatría es repugnante. La Biblia, a través de todos sus libros, nos va mostrando de que el hombre desde sus inicios es idólatra. Y hoy el Señor nos muestra a través de su santa palabra que la idolatría está en el corazón del pueblo de Israel. Ezequiel, en este libro de Ezequiel, y sabemos nosotros y entendemos que Ezequiel era un sacerdote de la tribu de Leví y él estaba en Babilonia. Y fuera de eso, la gente que estaba llena de idolatría en su corazón, ellos van a consultar al profeta. Y el Señor le dice, estos hombres traen sus ídolos en su corazón y en su rostro se les puede ver la maldad que ellos tienen. Y el versículo 5 dice, el Señor, me parece muy bonito ese versículo, dice, y recuperaré el corazón del pueblo de Israel, pues por causa de sus ídolos se han apartado de mí. La idolatría es la que nos aparta de Dios. Y por eso el Señor llama la idolatría repugnancia, porque es la que nos aleja del corazón de Dios. Quería iniciar con este pasaje, porque la misma palabra de Dios nos muestra dónde es que están los ídolos, dónde es la fábrica de los ídolos. Y decíamos ayer que, ahí dejamos la charla, que el corazón es una fábrica de ídolos. Es una fábrica de ídolos. Entonces, para entrar en contexto y ver que la misma palabra del Señor nos muestra que en la idolatría nuestro corazón se deleita muchas veces. Y cuando nosotros nos estamos deleitando, decíamos ayer, en esos gozos incompletos del mundo, nos estamos alejando de Dios. Nos estamos alejando de Él. Pero Dios nunca ha querido que nosotros estemos alejados de Él. Al contrario, Dios siempre ha querido es que nuestro corazón esté dedicado a Él, que en nuestro corazón habite solamente Dios. Y el libro de Éxodo, capítulo 20, pero vamos a ver los primeros 6 versículos como introductorios a este tema. Pero antes de leer los primeros 5 o 6 versículos del capítulo 20 del libro de Éxodo, sí quiero regresarme un poquitico atrás al capítulo 19 de Éxodo y leerles el versículo 5 y el versículo 6, que es cuál es el concepto
que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cómo nos ve Dios a nosotros? ¿Cómo es que Él nos ve a nosotros? Y la palabra del Señor nos dice, versículo 5, si ahora ustedes prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto, serán mi tesoro especial por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Versículo 6. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Estas mismas palabras le dirás a los hijos de Israel. Mire cómo es que Dios nos ve. Dios nos ve a nosotros como ¿qué? Como su pueblo ¿qué? Somos un pueblo, somos un tesoro especial para Él, siempre y cuando ¿qué? Nosotros le prestemos oído a su voz y cumplamos sus mandamientos. Ahí es donde está la clave. Que nosotros oigamos la palabra de Dios y la podamos ¿qué? Obedecer. Si nosotros estamos en esa línea, para nosotros, para Dios, ¿vamos a hacer qué? Vamos a hacer su tesoro especial por encima de todos los pueblos de la tierra. Y el versículo 6 nos dice, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Eso es lo que el Señor le dice al pueblo de Israel, y el Señor también nos dice a nosotros hoy como pueblo de Él, que somos ¿qué? Un reino de sacerdotes, somos un pueblo especial, somos un pueblo escogido por Dios y para Él. Dentro de ese espectáculo, porque fue un espectáculo en el capítulo 19, donde vemos nosotros que el Señor le está hablando al pueblo de Israel en medio de truenos, relámpagos, trompetas, sonidos de trompetas largos, donde el Señor se está manifestando y le está en esa manifestación sobrenatural, en esa manifestación de poder, en esa manifestación que para nosotros es inimaginable. Dios le está hablando a este pueblo y le está diciendo que si ellos oyen la voz de Dios y cumplen su pacto, ellos serán el especial tesoro para Dios. Igualmente dice, ustedes serán que para mí un pueblo de qué? De reyes, de sacerdotes. Es decir, es un pueblo lleno de toda la plenitud de Dios. Y en ese contexto es que en ese espectáculo maravilloso, dentro de todo ese proceso es que aparecen el capítulo 20, los 10 mandamientos. Y el Señor se presenta. ¿Cómo se le presenta a Dios en ese espectáculo al pueblo de Israel? Versículo 1 del capítulo 20. Y dice, Dios habló y dijo todas estas palabras. Versículo 1 del capítulo 20 dice, Dios habló y dijo todas estas palabras. Versículo 2, yo soy el Señor tu Dios. Yo soy el Señor tu Dios. Y esa palabra tiene tres connotaciones, las tres, llamemos frases. Yo soy el Señor tu Dios. El Señor se está identificando como el yo soy, que se identificó en Éxodo, se le identificó a Moisés allá en la zarza ardiente, le yo soy. El yo soy representa, el yo soy quiere decir Dios con nosotros, Dios camina con nosotros, Dios está contigo, Dios va donde quiera que tú vayas. Ese es lo primero que el Señor nos le está diciendo a su pueblo, yo soy. Es decir, el Dios que está en la presencia, el Dios donde tú vas a caminar, con el Dios que tú vas a vivir todos los días. Dice, yo soy el Señor. Primero, Señor. ¿Qué significa Señor? Señor significa que yo debo depender de Él, que mi vida está entregada a Él, que yo estoy dependiendo de Él absolutamente. Vivo en dependencia de ¿quién? De Dios. Yo soy, dice, yo soy el Señor, tu Dios. No hay más. Dios se presenta, yo soy el que camino contigo.
Yo soy el que transito contigo. Yo soy el que voy contigo. Yo soy tu Señor. Soy el dueño de ti. El Señor se identifica así. El Señor se le identifica al pueblo de Israel con toda esa intencionalidad, con toda esa fuerza. Ese yo soy el Señor tu Dios significa el que te creó, el que vive permanente al lado tuyo, el que camina contigo. Es el Dios Emmanuel con nosotros, que camina con nosotros en medio de su pueblo. Yo soy tu Señor, yo soy tu dueño, tú dependes de mí. Yo soy el Señor tu Dios. ¿Y qué más te dice? Yo te saqué. Ese es, yo te saqué de la tierra de Egipto donde vivías como esclavo. Por lo tanto, ahora tú tienes que vivir bajo mi protección, bajo mi cuidado, bajo mi palabra. Versículo 2 está diciendo el Señor, yo soy su identidad. Y versículo 3 nos dice el Señor, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Mire cómo el Señor se le presenta al pueblo de Israel. Y le dice, por tanto, yo soy el Señor, yo soy tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el Señor le está diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y va a involucrar cuáles son esos dioses. ¿Cuáles son esos dioses ajenos? ¿Cuáles son esos dioses falsos? Y el versículo 4 al versículo 6 nos va a decir cuáles son. Dice, no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. Versículo 6. Pero trato con misericordia infinita a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Entonces, el Señor nos presenta, dice, el único Dios que yo debo tener en mi corazón, el único Dios al cual yo le debo servir, es a Jehová, es al Yahvé, es al Señor Dios de la Biblia. Ese es el único que puede ocupar mi corazón. Todo lo que ocupe mi corazón por fuera de él, me está diciendo que eso son falsos dioses, son dioses falsos, y ellos son los que van a ocupar. ¿Cuáles? Y el Señor describe, dice que eso todo lo que está entre el cielo y la tierra, esos son los dioses falsos que nos van a querer desviar del corazón de Dios. Esos son los dioses falsos que nos quieren desviar del corazón de Dios. Y esos dioses falsos son los que nos quieren a nosotros llevar, alejarnos de Dios. Y eso es lo que la Biblia nos quiere decir en este pasaje del libro de Éxodo, que cualquier cosa de la vida puede convertirse en un ídolo, una alternativa a Dios, un Dios falsificado. Mire que Dios lo coloca en un contexto. ¿Cuál contexto? Lo que está entre el cielo y la tierra, y lo que está inclusive, nos dice el Señor, lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Es decir, todo, dice el Señor, cualquier cosa de la creación se puede convertir en tu ídolo. Cualquier cosa. Entonces, cualquier cosa que está entre el cielo y la tierra, inclusive lo que está por debajo de la tierra, que son las aguas, cualquier cosa esa se puede convertir en un ídolo, se puede convertir en una alternativa a Dios, es decir, un Dios falsificado. No necesariamente nosotros vamos a tener que estar viendo imágenes de madera, no. Entonces, la misma creación se puede convertir en esa idolatría nuestra. Cualquier cosa de la creación. Por ejemplo, una persona.
mi esposa se puede convertir en idolatría mía, en un Dios falso. ¿Quién dijo que el trabajo es malo? No, el trabajo es bueno, pero el trabajo se me puede convertir en un Dios falso, porque le voy a dedicar más tiempo a Él, voy a desplazar a Dios de mi corazón y le voy a entregar el mayor tiempo mío a ese trabajo. Entonces, nosotros conocemos historias, muchas historias de personas que quisieron adorar unos ídolos que son diferentes a Dios. Por ejemplo, una mujer que desee casarse con un hombre rico para no pasar necesidades, busca tener una seguridad, tener una confianza, se casa y con el paso del tiempo esa relación no funciona, se destruye, hay un divorcio y hay destrucción de ¿qué? De una familia, de unos hijos. Igualmente aquel deportista que quiere llegar a practicar el deporte, le gusta el deporte, no estamos diciendo que el deporte sea malo, pero cuando se me convierte en esa obsesión de llegar a estar en el hall de la fama, y para llegar hasta allá no me importa lo que tenga que hacer, ni me importa por encima de quién tenga que pasar hasta llegar allá. Entonces encontramos que los deportistas usan productos para aumentar su rendimiento y al final van a terminar que deteriorados físicamente en su salud, deteriorados también en su imagen pública, aquella por la cual tanto lucharon, por aquella por la cual tanto ellos desearon alcanzar y se esforzaron, pueden estar terminando en la destrucción y acabando con ellos. Por eso, a veces estos ídolos nos pueden llevar a nosotros, o estos dioses falsos, siempre nos van a ¿qué? A desilusionar. ¿Por qué? Porque cuando usted considera que ha alcanzado, eso se te puede caer. Y los dioses falsos nos llenan de desilusión y con frecuencia, además de desilusionar, lo que hacen es destruir, destruir. Entonces, mire que la misma palabra del Señor hoy nos está llevando a esa fábrica de ídolos. Y Dios mismo nos dice, Dios nos está diciendo es, preste la atención, ¿qué es lo más importante para ti? Y lo más importante que debe haber para ti es yo, dice el Señor. Porque yo soy el Señor, tu Dios. Porque yo soy el Señor que te sacó de la tierra de Egipto. Yo soy el más importante para ti. Entonces, la humanidad se va a encontrar que está transitando por caminos falsos y vive de unos paradigmas que solo llevan a dos cosas, al desencanto y a las desilusiones. Y un paradigma falso es la prosperidad. Y ayer hablábamos de qué es prosperidad. Prosperidad no necesariamente significa tener dinero. Prosperidad lo que significa es ese estado de confort, ese status quo donde yo quiero estar. Y pensamos que esa prosperidad es la que me genera felicidad. Entonces, mire que, por ejemplo, en el caso del ministerio, para un pastor no es necesario de pronto importante el dinero, pero aquello que le genera prosperidad, aquello que le genera status quo, aquello que le genera ese nivel de confort de pronto son las muchedumbres, las multitudes. Ese que le gusta que le toquen el brazo, que le digan, uy, pastor, excelente, uy, qué nota, uy, qué palabra. A veces, y eso nos está alejando de qué? De Dios, porque eso me genera cierta felicidad, me hace sentir a mí importante. Porque recuerde lo que hablábamos ayer, un gozo incompleto nunca satisface al corazón humano. Nunca satisface un gozo incompleto el corazón humano. Quiero decirle unas cosas. Todos los seres humanos nacemos con unas necesidades emocionales. ¿Cuáles necesidades emocionales? Nosotros, la primera necesidad emocional que queremos tener, y es la que nos lleva a veces a satisfacer estas necesidades, es lo que nos lleva a nosotros a buscar ¿qué? En el gozo incompleto del mundo, la satisfacción.
Entonces, nosotros encontramos que la primera necesidad que tiene el ser humano es sentirse amado. Qué rico es sentirse uno que lo están amando. Qué rico es sentirse uno que alguien lo ama. Y por esa emoción, por esa la satisfacción de esa emoción, a veces incurro en errores que son terribles y me llevan a fracasos. Entonces, la primera necesidad emocional del ser humano es sentirse ¿qué? Amado. La segunda necesidad que tiene el ser humano es sentirse importante, valorado. Por eso hoy nosotros vemos que la mayoría de los jóvenes desean llegar y escalar en niveles de fama. Quieren ser reconocidos. Ellos quieren sentirse que son importantes. Entonces, una carrera profesional, un deporte, estar en los medios de comunicación, estar, digamos, en la moda. Los gimnasios son unos centros idolátricos porque queremos tener unos cuerpos con unas medidas que hoy son más importantes que las medidas que conocimos nosotros años atrás. Hoy son importantes tener unos abdominales cuadriculados. ¿Por qué? Porque para ellos significa aceptación, porque para ellos significa valoración, porque para ellos van a significar que son importantes. Otra necesidad que tiene el ser humano es la protección. Todos quieren tener seguridad, sentirse protegidos. Y a veces buscando esa protección también se va a buscar a una cosa creada por Dios para que le pueda generar esa satisfacción. Igualmente, otra necesidad que tiene el ser humano es la realización, sentirse uno realizado. Escuchaba en una encuesta escrita, le llamo escuchar porque leer también es escuchar, es que le preguntan a uno, ¿usted con cuánto grado de satisfacción se siente de lo que ha realizado en la vida? Y el día que uno llegue a ese grado como de decir, hombre, yo ya me siento realizado, estoy en problemas. Pero mire que en todo esto, inclusive en esta crisis que estamos viviendo, donde para el caso de los pastores se han generado muchos medios, como son los medios audiovisuales, las redes sociales, y están participando en cursos cómo manejar las redes, cómo manejar su imagen, cómo sentarse mejor, cómo manejar el aire. ¿Eso se llaman qué? Y entonces en esas invitaciones dicen, usted se tiene que sentir aquí así, tiene que impactar. Todo es lo que quiere proyectar es imagen. Y esa imagen, ¿cómo impacta a los demás? ¿No? Entonces, ¿cómo se está impactando uno? ¿Cómo podemos impactar a los otros? Y eso es lo que nosotros estamos normalmente buscando en una carrera que se llama la realización. Y entonces, wow, que yo me sentí que escucho a colegas míos, consiervos que dicen, uy, tuve conectados 203 personas. Wow, estoy llegando. Y eso es, vuelvo a repetir, empezamos nosotros a levitar de a poquito. Ya nos convertimos, ya no es importante Dios. Es importante que mi realización, ¿cómo me siento yo? ¿Cómo me siento yo? ¿Cómo me ven los demás? Wow, un man que impacta, una persona, uy, tenaz, súper. Y eso me va generando a mí, ¿qué? Un ego. Y voy desplazando a Dios. Y nosotros pudiéramos, en el caso del libro de Ezequiel, el capítulo 14 que leímos, cuando Ezequiel, el Señor le dice a Ezequiel, dile a los ancianos de Israel que su corazón está lleno de ídolos. Y esos ancianos de Israel, en un imaginario nuestro, pudiéramos decirnos, oye, pero ven acá, profeta, ¿cómo cree Dios que nosotros tenemos ídolos en el corazón? No, yo soy un anciano, yo soy un hombre que nací en la iglesia, me he criado en la iglesia, yo no tengo ídolos. Si quiere, ve a mi casa a ver si encuentra alguna imagen ante la cual yo me arrodillo.
Y a veces nosotros, decirle a un pastor que tiene en su corazón idolatrías, uy, grave. Entonces, él va a decir, no, yo no soy idólatra. Pero nosotros hoy, cuando conversamos con la mayoría de los pastores, ellos le dicen a uno, uy, no, yo me conecté el domingo, fueron 230 personas, estoy alcanzando 500, estoy en tal parte, estoy llegando a España, estoy llegando a Ecuador, estoy llegando a Estados Unidos. Wow, estoy en un nivel, Dios me está usando, Dios me está usando. Decíamos ayer, usted cuando llega a Cristo, ¿cómo se acerca? Decíamos 4 condiciones por las cuales yo me acerco a Dios. La primera, porque lo amo, lo reconozco como mi Señor y mi Salvador. La segunda, estoy buscando un milagro de Dios. La tercera, estoy buscando que Dios me sane de un problema emocional. La cuarta, que Dios me saque de los problemas en que yo solo me metí. Y hoy le pudiera agregar otra. Señor, dame fama. Señor, tú sabes que yo te sirvo. ¡Wow! Lánceme, Señor, proyécteme. Y eso se llama realización. Ojo con eso. Otra necesidad emocional se llama la aceptación. Desde niño, el ser humano desde niño, él quiere ser aceptado en los grupos. Y eso nos pasa a todos. Cuando estudiamos en el colegio, cuando estudiamos en la universidad, cuando llegamos a un grupo, a una reunión de pastores, todos entramos con que, uy, pero que bienvenido, siga. Ah, se siente uno chévere. Que me acepten. ¿Qué tengo que hacer para que me acepten? ¿A dónde tengo que ir para que me acepten? Esa es una necesidad emocional, pero hay que tener el equilibrio. Dios te aceptó ya. Todas estas necesidades que yo te he nombrado hasta ahora son necesidades que Dios ya te satisfizo. Ya Dios te llenó de satisfacción con ellas. Ya Dios te está diciendo, tú eres mi amado. Tú eres, decíamos en el libro de Éxodo capítulo 19, tú eres, para mí eres ¿qué? Un pueblo santo, un pueblo que escogido, realización, apartado. Yo te amo porque te voy a hacer reino de qué? De sacerdotes. Me está diciendo, te protejo porque quiero que sea un pueblo santo para mí. Y esta última necesidad que es seguridad y reconocimiento. El ser humano tiene necesidad de tener seguridad de que lo que no va a perder. Porque es que, decíamos ayer, el miedo es un sentimiento de pérdida. La seguridad es una sensación de protección, de reconocimiento. El miedo es un sentimiento de pérdida de algo. Cuando yo estoy en la seguridad, me siento que es protegido, me estoy sintiendo tengo una sensación de poder y de protección. Esas son las necesidades emocionales que tiene el ser humano. Y de esas emocionales, nosotros estamos permanentemente luchando con ellas, trabajando con ellas y es de todos los días. Y es de todos los días. Decíamos que en el libro de Ezequiel capítulo 14, versículo 3, que el Señor le dijo a Ezequiel, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. Donde Dios le dice a Ezequiel, ¿dónde fue que estos hombres pusieron sus ídolos? En su corazón. Y decíamos hace un momento que estos hombres o estos ancianos de Israel pudieran decir, ¿ídolos? ¿Cuáles ídolos? Porque cuando hablamos de ídolos, vuelvo a repetir, se nos viene a la cabeza a los hermanos de la Iglesia Católica que en sus templos tienen allá las imágenes de yeso y los vemos que se están arrodillando allá y decimos son unos idólatras. Y este pueblo de ancianos de Israel le están diciendo de pronto a Ezequiel, nosotros no nos inclinamos ante ninguna imagen en adoración. Hoy el corazón humano toma las cosas que son buenas, las cosas que son plausibles
y las convierten en las cosas máximas de su vida. Y ahí es donde entramos nosotros a ser ¿qué? Idólatras. Para muchos, su vida, su nivel de vida es ¿qué? El éxito profesional. Entonces uno le pregunta a un chico, ¿tú qué quieres estudiar? Yo quiero ser médico. ¿Para qué? No, quiero llegar a ser el mejor cirujano plástico. Quiero ser el mejor. Pero no dice, yo quiero estudiar medicina para prestarle un servicio a la humanidad. ¿Tú quieres ser abogado? ¿Para qué quieres ser abogado? No, hombre, para llegar y tener nosotros, estar en ese pool, tener un buffet de abogados donde nosotros podamos atender todos los tipos de línea civil, penal, casación, procesal, etcétera, etcétera. Pero perdemos el oriente, llamaría el Señor. Para otros es importante el amor. Para otros el deseo que más quiere tener es el amor. Ser amado y amar. Y a veces a nosotros no nos importa por dónde tengamos que pasar con tal de alcanzar ese Dios falso. Otro, y el Señor lo dice en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 5, que en este momento el mundo está en la cultura de la avaricia. En este momento el mundo está en ese modo de avaricia. Y dice Colosenses, y la avaricia, que es idolatría, ese afán por tener posesiones materiales, se llama avaricia. Y ese es el nombre. Más adelante en nuestras charlas vamos a homologar a todos estos ídolos con estos nombres bonitos: éxito profesional, amor, posesiones materiales, familia. ¿Cómo los vamos de pronto a cotejar con el nombre de los demonios? Y usted se va a llevar una sorpresa. Y también encontramos nosotros que otro ídolo para las personas es la familia. Para mí lo más importante es la familia. Y no me importa, y encontramos que en estas familias a veces nosotros le dedicamos toda nuestra vida y los destruimos. Los destruimos, ¿por qué? Porque les queremos complacer en todo, en todo. Amados pastores, se nos va a cortar la comunicación. 4:45, el pastor creo que ya les hizo llegar el nuevo link y yo voy a hacer aquí ya mis cambios para conectarme. Dios los bendiga y nos vemos en 7 minutos.